Esto es Chisma Retro. cine, Música, series, datos curiosos. cultura pop con un toque vintage, Y sí, mucha chisma. Yo soy Adri Gregorio y te invito a acompañarme en este viaje. El secreto de sus ojos, la obra maestra de Darín, Francella y Campanella. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Chisma Retro. Yo soy Adri Gregorio y como siempre me acompaña Armando Ruiz. ¿Cómo estás, Adri? muy bien, muy contenta porque el día de hoy vamos a hablar de una película que es de mis grandes favoritas. Estamos hablando de El secreto de sus ojos, película argentina de 2009, que además de ser la ganadora del Oscar como mejor película de lengua extranjera en aquel momento, es una cinta que verdaderamente no ha perdido vigencia, que sigue siendo espectacular y que además de habernos regalado una de las secuencias más impresionantes que se han hecho, creo, en el cine latinoamericano, siempre que la vemos no podemos dejar de darnos cuenta de esa parte de la humanidad y las pasiones tan bien retratadas. Sí, la complejidad de la sociedad y de cada una de las personas, ¿no? Cómo puede haber un tema que a lo mejor no fue reciente, que a lo mejor fue de nuestra juventud o de algún bache profesional que tuvimos en el cual pues se conjuntaron muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Las cuestiones personales, las cuestiones amorosas, las laborales, la duda sobre si hubiéramos actuado diferentes, si las cosas hubieran cambiado. El si hubiera. El si hubiera. ¿Y qué tal si todo eso ocurre al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué tal si las personas que somos ahora se definieron por todo lo que pasó en ese mismo momento, donde se convergieron tantas cosas? Así es. Y bueno, para mí particularmente El secreto de sus ojos, yo te podría decir que creo que sí es una de las películas argentinas más interesantes de los últimos años, que es una de las mejores. Por supuesto que hay grandes producciones, Relatos salvajes, Nueve reinas, Esperando la carroza, El hijo de la novia, que curiosamente también unió los talentos de Ricardo Darín y de Campanella. Pero bueno, ya sé que siempre en las cuestiones de apreciación va a haber controversia. Para mí, El secreto de sus ojos es única. Es una historia interesante porque no es una historia grandilocuente, es una historia que se va de lo más íntimo, pero que en lo íntimo de los personajes refleja lo complejo de la sociedad argentina a lo largo de las décadas. La película transcurre en dos tiempos, uno en los años 70 y uno en los años 90. Aquí seguimos la travesía del señor Benjamín Espósito. Él es un agente judicial que en los 70 está en su mejor momento, está con un buen trabajo, está trabajando en Buenos Aires. ¿Qué dice, Báez? Aquí me ando, ¿y usted? Cansado de ser feliz. Se lo nota muy contento. Como perro con dos colas. Si hay algo que disfruto en esta vida es que el pelotudo del juez me manda a ver una muerta. Vamos entrando. Pero en los 90 ya está retirado, a finales de los 90. Él, en sus años de retiro, decide escribir una novela acerca de un crimen que ocurrió en 1974 y, bueno, él se había involucrado en esa investigación. A partir de ahí vamos viendo cómo la narrativa va hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Vamos hacia el 74, cuando ocurrieron los hechos, y hasta el 99, cuando él se reconcilia con ese pasado, ¿no? Vemos cómo se reencuentra con la que fue su jefa en aquel entonces, que se llama Irene Menéndez Hastings, que es interpretada... Hastings. Acuérdate que es escocés. Sí, ella dijo que es Hastings, uh-huh. Que es interpretada por Soledad Villamil. Expósito es interpretado por Ricardo Darín. Y en estas primeras conversaciones y cómo él está reconstruyendo los hechos e incluso pidiendo ayuda de cómo podría escribir la novela, pues nos vamos enterando en qué consiste este crimen, quiénes estuvieron involucrados y cómo refleja mucho desde el sistema judicial argentino hasta la manera en que la gente puede renunciar a muchas cosas, pero hay una cosa a la que no puede renunciar.
A las pasiones, a tu pasión, a eso que te mueve y que te define, ¿no? Es sí, definitivamente el tema central de esta cinta, que tiene tantas cosas maravillosas. De entrada tendríamos que hablar que esta es una adaptación de un libro escrito por Eduardo Saccheri, que básicamente es sí la misma historia. Él fue también el guionista de esta cinta y que se permitió hacer algunas adecuaciones a la historia, que van desde el nombre del personaje principal. Sí, que originalmente se llamaba Benjamín Chaparro, y cuando hacen la película, Campanella dice es que en algunos países como en México van a relacionar a Darín con un personaje de baja estatura, entonces le cambiaron el apellido por Benjamín Espósito. Así es, como también el título, tal cual, porque el título original de la novela de 2005 era La pregunta de sus ojos. Y la verdad es que el decir el secreto de sus ojos le agrega un tono más enigmático, porque a lo largo de la película vamos viendo muchos momentos e incluso muchas fotografías en las cuales son las miradas las que nos hacen preguntar qué estaba pensando la gente, cuáles eran sus intenciones, cómo una persona puede mirar a otra con diferentes propósitos, ¿no? Así es. Y también, bueno, obviamente cambió algunas cuestiones tal cual dentro de la historia. Le dio más peso a algunos personajes, le quitó un poco de más a otros. Y bueno, también es importante hablar de la colaboración tan estrecha que tuvo con su director, Juan José Campanella, y de cómo Campanella ha sido un director clave dentro de la historia del cine argentino. Tenemos que partir que, bueno, además de ser el director de El secreto de sus ojos, ha hecho cintas emblemáticas verdaderamente, como El hijo de la novia, en la cual también participa Darín, como Luna de Avellaneda, que también está protagonizada por Ricardo Darín, y El mismo amor, la misma luna, que es una película maravillosa de 1999, en la cual sí están como pareja protagónica ambos, Soledad Villamil y Ricardo Darín. También, por supuesto, ha hecho cosas totalmente diferentes, como Metegol, que fue una animación basada también en esta cuestión de el fútbol, o como El cuento de las comadrejas, que también es otra película bastante interesante que salió en 2019. Entonces, bueno, la química, la energía que hay entre los protagonistas principales de esta película es impresionante. Sí, la química que hay entre el mismo Darín y el personaje de Soledad Villamil es interesante, porque habla más lo que no se dicen, lo que se guardan, lo que expresan en su lenguaje corporal, pero a la vez... Esa tensión, esa mirada. Sí. Por ejemplo, cuando presentan al personaje de Soledad, que es Irene Menéndez, como le dicen, ella va a ser la nueva jefa y todo, y él la ve con unos ojos de amor, que no puede con ella. Así ¿no? es. Pero, ¿qué me dices de la química entre Francella y Darín? O sea, esa dupla, esos dos personajes que de alguna manera sostienen mucho la cinta, es maravillosa. Me parece este lazo masculino, este bonding que de verdad disfrutas muchísimo a lo largo de la película. Y es que de por sí Guillermo Francella es uno de los cómicos más queridos de Argentina. Digo, aquí en México lo llegamos a ver en Rudo y Cursi. En Rudo y Cursi, por supuesto. Por favor, vean el video que subió, te lo resumo así nomás, que es un crack acerca del multiverso de Guillermo Francella. Si no lo conocen, por favor, vean ese video, porque les va a encantar y van a tener un vistazo de la carrera tan variada y tan interesante que ha tenido este actor argentino. Sí, que en la película su personaje es Pablo Sandoval. Él es subalterno de Darín, de Espósito.
Y a pesar de que él es el jefe, luego lo tiene que ir a salvar, lo va a sacar al bar cuando ya le ganan las copas, aboga ante él con la esposa para que no lo corra de la casa, y a veces cuando la quincena se le acaba, pues le adelanta a veces el pago, pero se hace ese, como mencionas, ese bonding de hombres que es muy difícil de explicar porque lo tienes que vivir así de, tengo que ir a recoger a mi compa del bar porque ya se emborrachó. Y dices, ¿por qué lo vas a recoger si lo puedes dejar ahí tirado? No, es que es mi compa. ¿Cómo lo voy a dejar ahí solito? Y el único tipo en el que confío en este mundo es un borracho, un pelotudo de mierda. Tengo una ventaja, chiquita, pero es una ventaja. Hoy es 28, ¿no es cierto? El borracho pelotudo todavía no cobró el sueldo. El del mes pasado ya se lo chupó. Así que cuando el barman quiera cobrar, el tipo se va a enfrentar a un dilema. O le dice que no tiene plata, va en cana, se agarra a trompadas, se arma flor de quilombo y su mujer definitivamente lo echa de su casa, o se da vuelta hacia el boludo de su jefe, que vengo a ser yo, y le pide que pague. Eso sí, como el jefe es boludo, pero no es tan boludo, va a pagar una vez más. Pero se lo va a cobrar con un favor. Pues es que es hermosa esa relación, me parece que es de las más significativas y que además le da una profundidad tan grande a cada personaje, porque justamente te das cuenta el cariño incondicional, ¿no? Es un verdadero amor profundo entre ambos y que se aceptan a pesar de que saben los defectos y las inseguridades el uno del otro, ¿no? O sea, simplemente, bueno, en algún momento cuando llega Irene y el personaje de Francella tiene el piropo perfecto y que Benjamín Esposito le voltea y le dice, bueno, es que ¿cómo es posible que se te haya ocurrido tan rápido? Yo todo el tiempo estaba pensando qué decir cuando ella pasara por esta puerta y no lo pude hacer, ¿no? Y lo contrastas con el Benjamín Esposito ya grande, que tiene el piropo perfecto para cualquier chica que pase. Sí, totalmente. Es el desarrollo de los personajes también. Hay que tomar en consideración que es una cinta que nos va llevando a través de toda una vida, de 25 años. Sí, y es que en esos 25 años los personajes toman decisiones, no solamente dejan cosas, dejan seres queridos. A veces se tienen que ir con la duda, o a veces hasta con la frustración de lo que no pudo ser. Así es, y creo que algo también importante es el lazo que llega a tener el personaje de Esposito con el marido de la chica que es víctima de este crimen terrible con el cual arranca toda la historia, que es en primera es curioso porque este actor que se llama Pablo Rago es como el amuleto de la suerte del cine argentino. ¿Por qué? Porque resulta que él participó en las 2 películas que han ganado el Oscar, las 2 películas argentinas que han ganado el Oscar. Él era un niño, pero actuó en La Historia Oficial en 1985 y bueno, actuó como este otro personaje en El Secreto de sus Ojos en 2009. Entonces es muy interesante porque digamos que su presencia es un poco un talismán de buena suerte. Sí, y además la relación que tienen ellos dos como personajes. Por ejemplo, este personaje de Pablo Rago, que es Ricardo Morales, él estaba casado con Liliana Coloto de Morales, que está interpretada por Carla Quevedo, que solamente la vemos en flashbacks y en fotos. Y sus fotos te muestran como a esta pareja que tiene esta relación tan hermosa, ¿no? Los ves desbordarse de amor, les ves que el amor les sobrevive a partir de ahí. Y también Darín, Espósito, lo quiere ayudar porque él mismo lo dice, nunca vi tal devoción, tal amor de un hombre hacia una mujer. De alguna manera es como un amor que él envidia, codicia, pero sabe que no va a tener, que nunca va a experimentar. Ay, yo difiero tantito porque yo creo que es el amor que él mismo siente por Irene, pero que no es capaz de expresar como lo expresa este esposo a su mujer. Bueno, es que también es que, como diría Selena, son de distintas sociedades. O sea, es que Irene, es decir, Soledad Villamil, pues es de una familia adinerada. Ella estudió un doctorado en Harvard. Cornell. En Cornell. También le corrigió eso, ¿no? Que en Cornell.
Y regresa y le dan el puesto de jefa. Y Darín, Espósito, es más alguien que se curtió en la calle, o sea, sí estudió Derecho y todo, ya trabajaba en los juzgados con la presidenta a su nueva superior, pero es alguien que ha trabajado llevando casos, papeleo, que se ensucia las manos. Fíjate que ahí te puedo contar una pequeña chisma. Dime. Que resulta que Eduardo Sacheri, que es el autor del libro como tal, resulta que él también estudió una cuestión de leyes y que digamos que el argumento de El secreto de sus ojos está basado en algo que le sucedió. A él le tocó vivir un momento, una cuestión de un crimen que resultó en una, pues digamos, en un asunto en que la ley no actuó como debería, que lo marcó muchísimo. Entonces, en el momento en el que él estaba escribiendo la novela, retomó muchos aspectos de aquel caso que le había afectado, que le había impactado tanto, y los plasmó en la novela. Obviamente, bueno, además también aquí un paréntesis, este autor es maravilloso, de verdad, sus libros son increíbles, tienen que conocer un poco más de su obra porque honestamente tiene libros muy, muy, muy interesantes. El más reciente que estoy leyendo se llama Lo mucho que te amé y es de verdad maravilloso. Pero bueno, regresando al punto, esta historia que mezcla, sí, cuestiones como, además, muy legales, ¿sabes? Muchas personas que analizan esta cinta, lo que dicen es que quien la escribió y como quien decidió qué poner dentro de los diálogos, sí sabe acerca de leyes porque algunos de los chistes se basan muchísimo en el lenguaje, pues tal cual de abogados y de todas las nimiedades, ¿no? De lo que se puede decir y no, y cómo decirlo para que tenga cierto efecto. Sí, excepto los de Francella, que esos me sacaron una carcajada de no. Ay, bueno, pero es que esos son aparte, y esos no los podemos decir porque nos censuran. Sí, y bueno, en esta parte, pues al juzgado en el que está Darín le toca investigar este crimen. En un principio, uno de sus rivales en ese ámbito jurídico decide cerrar el caso culpando a unos albañiles y él sabe que no va por ahí y el esposo también lo sabe y creo que ahí está esa otra intimidad, otra relación masculina, ¿sí? También, así como la de Francella y Darín. En este caso, estos otros dos personajes es otro panorama, sí, de las relaciones masculinas, que también puede haber mucha conexión, pero que no llega a desarrollarse una amistad. Sí, además, porque este esposo, Morales, es como el típico buen tipo, ¿no? Trabaja en un banco, es joven, es guapo, se viste bien, se ve que la adoraba. Sí, adora. La adora y la adorará. Entonces, ahí vemos cómo, pues el personaje de Darín, este Espósito, admira mucho ese amor. Pero cómo va evolucionando el personaje hasta que en determinado momento cambia su personalidad y se vuelve oscuro y se vuelve pues un hombre muy dolido con todo lo que sucedió, ¿no? Pero cómo el amor y el duelo nos puede convertir en las personas que más odiamos, ¿no? Exactamente, porque se asemeja mucho al villano de la historia. Al victimario. Y es que en las pesquisas, pues se ponen a buscar, oye, ¿qué ocurrió? Se supone que la víctima le abrió la puerta voluntariamente, ¿no? Entonces el victimario tiene que ser alguien que esa persona conoce. Hay una escena padrísima donde va con el esposo, con Morales, y ven las viejas fotos de los años mozos y encuentran que hay un tipo que siempre se le quedaba mirando a la víctima, ¿no? A la chica, con una mirada inquietante, con una mirada que dices, es que aquí hay algo. Y esta es una de las tantas veces que decimos, es que aquí hay un secreto en sus ojos. Exactamente lo que mencionabas de la importancia de la mirada, ¿no? Obviamente sí, lo hacen demasiado, pues que se note, ¿no? Obvio, o sea, sí. es muy obvio, y ahora sí que es pues por el efecto, el poder del guión, que tenemos que verlo así, pero
vamos, seamos honestos, ¿cuántas veces no hemos sido captados en alguna imagen viendo con cara de embobados a la persona que amamos? ¿Me declaro culpable? Es inevitable, ¿no? Cuando nos agarran fuera de guardia, bueno, pues creo que se puede traducir bastante más las emociones que tenemos y que sentimos. Y ese es el caso justamente de este personaje, que se llama Isidoro Gómez, es interpretado por Javier Godino. Que ojo, ahí también tenemos una pequeña chisma, porque resulta que Javier entró de último momento al cast. Él no era el elegido para estar dentro del elenco, pero pues bueno, fue así como un asunto de emergencia. Él no es argentino. Ah, caray. Él es español. Y el pobrecito pues hizo todo lo que pudo para aprender el acento argentino. Pidió ayuda a una de sus mejores amigas que era argentina, entonces para que le ayudara a como, además de tener el acento, a tener ciertas referencias. Entonces cuentan que al hablar como de una cierta referencia muy, muy, muy argentina con el director, con Campanella, dijo, sí, tú sí puedes pasar por argentino, vas, ¿no? Incluso hubo en algún momento tanta controversia entre que si era español o si era argentino, que de plano tuvo que mostrar su DNI, ¿sabes? Su tarjeta de identificación típica española para que le creyeran que, bueno, no, sí soy español. Sí, y es que también los acentos dentro del mismo acento argentino, porque normalmente creemos que el acento argentino es uno y normalmente creemos que es el porteño. Y este personaje, nuestro villano, es una persona que viene de las afueras de otra región de Argentina y se va a vivir a Buenos Aires. Entonces el acento tiene que ser un poco menos recargado, tiene que ser un poco más áspero de alguna manera, ¿no? Entonces también lo tuvo que trabajar a partir de ahí. Y bueno, definitivamente Javier hace un personaje muy interesante que es muy curioso porque tiene muy poco diálogo. Uh-huh. Si te das cuenta, en toda la cinta es uno de los personajes que casi no habla, pero que su presencia en todo momento se siente amenazante. En primera, porque el primer acercamiento que tenemos a él es a través de las imágenes, de las fotos. No lo vemos en movimiento, lo vemos como parte de estas fotos del recuerdo. Pero ya cuando lo vemos en vivo y a todo color, tampoco habla mucho. Y esta construcción del personaje del villano silencioso a veces es muy efectivo para generar verdadero miedo. Hay una escena también, bueno, ya posteriormente, en la cual solo tiene que hacer ciertos gestos para que tú entiendas que tus personajes principales están corriendo peligro junto a él. Sí, y para llegar a dar con él, porque él sabe que lo están buscando, incluso se cambia de casa. Incluso fueron a buscarlo a su pueblo, lo cual genera una de las escenas más chistosas de la sí. Donde vemos cómo tanto Darín como Francella no solamente son muy buenos actores, sino son muy buenos cómicos. Bueno, tiene un timing impresionante. Sí, o sea, son personas que no solamente se curtieron en la televisión, se han curtido en papeles dramáticos, en papeles de comedia, pero aquí tienen que sacar las dos cosas porque es un poco de esa fraternidad que mencionabas, ¿no? Esta dinámica... El bromance total. Totalmente, o sea, incluso... te digo, esta parte donde se meten a investigar, hay un asunto con unas cartas y se meten a investigar y como la llegada de Francella es una cosa que te saca una carcajada haciendo nada. Es que Francella es de esos comediantes que con un gesto, con el lenguaje corporal te puedes con sacar un sonido gutural que sí. Sabemos que es como su marca, ¿no? Totalmente. Nosotros creo que es algo que nos une bastante el amor que le tenemos al cine argentino. Bueno, yo me declaro fan, definitivamente es algo que me encanta. Pero sí, particularmente Francella es un actor que logra ese rango, que te logra hacer
reír y soltar la carcajada con solo un gesto o con solo un sonido, pero que también te puede romper el corazón solo con una mirada. Hay que negarlo, Benjamín, ¿eh? Yo no fui, yo no estuve, yo no sé. No hables más, nunca más en tu vida. No hables más. Pero neguémoslo siempre. Eso Nunca es lo que te más. quiero. Sí, y con una frase, cuando encuentran la manera de llegar con este tipo, con este criminal, se aventó uno de los mejores diálogos de la vida, porque él le va mostrando a Darín, a través del análisis de las cartas, cómo este criminal, este hombre sin corazón, es fan de un equipo, ¿no? Deja pistas de eso que ama, precisamente, ¿no? Sí, y le dices que puedes renunciar a tu familia, a tu nombre, a tu casa, a tu sexo, tu religión, como Irán Castillo. pero, Contexto, una canción noventerísima, Yo por él. pero él dice, hay algo que ni tú, ni yo, ni nadie puede renunciar, y es renunciar a tu pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Exacto, eso que te da vida, eso que te emociona profundamente. Y por supuesto que en el caso de este personaje se refiere al fútbol. Sí, y esto da pie a quizá una de las mejores escenas del cine latinoamericano que he visto en mi vida, ¿eh? Totalmente, totalmente. Aquí, bueno, hay muchas aristas. En primera lo vimos el por qué el escritor decidió que fuera hincha justamente de ese equipo. Sí, el escritor decidió hacer el asesino, el fan del Racing Club de Avellaneda, porque él era fan del equipo rival, del Independiente. Pero tú me decías, ¿por qué eligieron alguno de estos clubes? Bueno, pues básicamente lo eligieron porque la lógica era que Isidoro, este personaje, debido a su lugar de origen, no era lógico que le gustara pues como cualquier club deportivo. Tenía que ser como uno de los grandes. Pero en el caso de elegir Boca o River, tendrían que mencionar a ciertos jugadores que eran muy fácilmente reconocibles. Y entonces se echaba a perder la teoría criminalística. Vamos, ¿no? Ojo, toda esta historia alrededor de las pasiones y de la escena particularmente de la que vamos a hablar no existe en la novela. Se generó a través de una petición específica de Campanella, del director, a el escritor, de decirle: quiero hacer una escena en un estadio y quiero que ahí suceda todo en torno a cómo se descubre al asesino, ¿no? Sí, de ahí viene la justificación de poner a los equipos, y me decías que el Racing no es la única conexión que tiene con la película. Ah, no, también, exactamente. Francella justamente es súper mega fan de ese club, de Racing. Entonces, de hecho, mucha gente pensaba que era, pues, que Francella pidió que fuera, que tampoco era lógico, ¿no? O sea, porque justamente, como lo decía el autor, bueno, pues si vas a poner al malo, pues lo pones del equipo del rival, ¿no? Sí. Obviamente. No del que yo soy fan. No del que tú eres fan. Aún así, también tuvieron como muchas situaciones al respecto para decidir la locación en la que se iba a hacer esta magna escena, que no te vamos a dar spoilers, pero simplemente vamos a hablar de la cuestión técnica de esta espectacular escena que se filmó en el estadio de Huracán. Sí, que justamente el partido es entre Huracán y Racing Club, pero es un plano secuencia que la primera vez que lo vi me voló la cabeza, o sea... A mí también. Yo creo que, de verdad, la primera vez que yo vi la película, todo me estaba encantando. Bueno, o sea, adoro a Darín, lo amo, me fascina. Pero cuando llegué a esa escena, no me lo podía creer. O sea, era como, ¡wow! O sea, te da la sensación de que estás fuera del estadio. Literalmente te mete a la acción del partido, te saca a las gradas. En las gradas
estás moviéndote junto con los personajes, sales hacia los pasillos del estadio y nuevamente vuelves a entrar al campo como tal. Entonces, es una belleza, cinematográficamente es una de las cosas más increíbles que me ha tocado ver en un plano secuencia, que no es uno solo, está dividido, pero bueno, cuando tú lo ves dices, o sea, lo hicieron todo al unísono, ¿no? Uh-huh. Para lograrlo, justamente fue por eso por lo que decidieron que fuera en el estadio de Huracán. La estructura del estadio se prestaba mejor a esta, digamos que esta puesta en escena un poco laberíntica que se necesitaba para hacer verdaderamente lucir ese plano secuencia. Sí, que por ejemplo para los que viven en México, a mí me recuerda mucho la estructura de la Arena México, más que del Estadio Azteca. Ajá, sí. Entonces, el que usaran, por ejemplo, esto que mencionabas de cómo nos situamos afuera del estadio, primero hacen un acercamiento con un helicóptero. Uh-huh. Luego... Porque, ojo, pongamos en contexto, era 2009. O sea, ahorita ya lo podríamos hacer con un dron y perfecto. Sí, incluso Michael Bay en su última película llegó a usar drones. Claro, pero en aquel punto lo hicieron literal con un helicóptero que tenían muchísimo miedo, ojo, tenían mucho miedo de que les vibrara la toma y que realmente fuera, no se pudiera utilizar, pero no podían hacer pruebas porque no tenían mucho presupuesto. No, y al final, ya, si uno se pone muy exquisito, sí vibra la toma. Ay, pero poquito. Muy poquito, pero como de ahí pasamos de la toma aérea a una toma con grúa, a una toma con Steadicam, y el Steadicam, sobre todo si está siguiendo a alguien que corre, pues vibra. Claro, pero lo que ellos temían era que en la toma del helicóptero, que es la inicial, vibrara demasiado. Y no fue así, por fortuna. Como dices, la siguiente toma se hizo como por 8 partes, ¿no? Ojo, esta secuencia se hizo en 4 días. Se hizo 2 días específicamente solo para la cuestión del helicóptero, sin nadie, no había nadie en el estadio excepto los extras que iban a estar jugando, ¿no? Que iban a estar en el campo de juego. Y bueno, se logró y todo maravilloso, increíble, ¿no? Ahora, la siguiente parte fue lo de la grúa. La grúa que tenían, el asunto era que tenían que montarla en las gradas y aprovechar al máximo la longitud última de esta grúa. Entonces tenían que ponerlo así desde lo más lejano que tenía de la extensión para hasta acercarlo a las gradas como tal. Sí. Y bueno, esa secuencia ya de por sí vale perfecto la vista de la película, ¿no? Además, utilizaron un software que fue utilizado también para El Señor de los Anillos. Sí, este software que fue desarrollado por Weta, que se llama Massive, que básicamente lo que te hace es te genera, pues, personajes animados por computadora de manera masiva, justamente, pero cada uno vestido de manera independiente y se mueve de manera independiente. Cuando ustedes ven El Señor de los Anillos, estas batallas donde ves a miles de orcos, y que no se mueven todos de la misma dirección, sino que parecen independientes, todo eso lo hicieron con Massive. Aquí lo que tienen que hacer es llenar un estadio. O sea, no te vas a conseguir 50,000 hinchas extras para que te llenen el estadio. Entonces, obvio, y además es lo impresionante que la filmación duró 4 días, ¿no? De esa sola escena, la filmación duró 4 días, pero la postproducción duró meses. Sí, y al final quedó una escena perfecta, porque aparte lo grabaron de día, la escena transcurre de noche. Y... Bueno, la última parte es impresionante, cuando uno de los personajes salta desde pues bastante altura. Resulta que también el camarógrafo saltó con él para lograr esa escena. Digo, obviamente con arneses, ¿no creen que? Claro. Pero tiene que hacer un salto como de unos, ¿qué te gusta? Como 4 metros. Fácil. 4 o 5 metros. Porque es una persecución, entonces brinca y la cámara al principio lo ve como si viéramos desde un balcón caer a alguien, y luego la cámara lo sigue para acompañarlo a lo largo de esta persecución. Es impresionante, de verdad es una verdadera masterclass de cómo generar este plano secuencia creíble y totalmente emocionante. Es que no sé si tú lo sentiste, bueno, a mí me dan goosies cada vez que veo esa escena.
A mí me emociona y es que incluye todo. Por un lado, la actuación están tanto Ricardo Darín como Francella. Cómo interactúan ellos entre vamos a buscarlo, no está aquí. Cómo se revela el personaje ahí, cómo lo presentan. Cómo la cámara nos va siguiendo y en algún momento perdemos a uno, nos enfocamos en el otro. Hoy se escondió en el baño. Sí. Es maravilloso, de verdad. Creo que esa escena definitivamente es de mis grandes favoritas. Además son 8 planosecuencias unidos para crear este planosecuencia enorme. Es increíble porque a diferencia de otros, por ejemplo, yo pienso en Birdman, donde tú sabías dónde terminaba cierto planosecuencia para que iniciara otro, porque ponen algo negro, ¿no? Entonces, Sí. aquí no hay esas transiciones Sí, los baratas. cortes son maravillosos, son casi precisos y perfectos. Sí, se basa mucho en las texturas. Oye, si vamos a hacer una toma del suelo, si vamos a hacer una toma del concreto de la pared, ahí es donde aprovechan para hacer las transiciones y no se notan. ¿Y sabes qué me llama la atención? Que todo esto que hemos platicado ni siquiera es la mitad de la película. Vamos apenas a la mitad. Y yo creo que en cualquier película policíaca o de detectives, aquí es donde cerraría. Claro, sí, porque bueno, pues ya encuentras al malo y pues ya, todo se acaba. Pero me recuerda un poco a la película de Nolan que salió el año anterior, de Dark Knight, donde apenas ahí es donde empiezan los verdaderos quilombos, los verdaderos problemas. Sí, porque al final del día, justamente como decíamos, está dividida un poco entre aquellos años 70, en lo cual, cuando están viviendo toda esta parte, yo lo divido como por 3 episodios, ¿no? Uno que es como cuando están directamente involucrados en la causa. La segunda es un poco las consecuencias, porque bueno, aunque logran atrapar a este personaje, desafortunadamente la ley no está de su lado, de alguna manera. Hay muchos huecos legales y políticos sobre todo, ¿no? Y políticos, que también aquí hablas de un contexto social de Argentina en aquel momento, que logran retratarlo de una manera bastante interesante. Y en un tercer, digamos, capítulo, ¿no? Ya hacia el final de la película, son estos personajes ya en la época de los 90 y las consecuencias de esas 2 partes anteriores. Sí, todo lo que dejaron ir, todo lo que no dijeron tampoco, y cómo tienen que aprender a vivir con las consecuencias de ello. Exacto, ¿no? De sus actos, de sus omisiones. En el caso de la historia de amor principal, de el no tener el coraje de seguir, ¿no? Lo que te dice tu instinto y lo que te dice lo que quieres realmente, ¿no? Porque ¿qué tal si no? El miedo al rechazo. Creo que también habla mucho de las emociones masculinas. Muchas veces, muchas películas están como muy centradas en lo que la mujer siente y en lo que, sobre todo cuando tienen algún tinte romántico. Siento que en este caso en particular hablan mucho de ese temor al rechazo que puede llegar a sentir un hombre totalmente capaz y totalmente maravilloso en muchos aspectos, pero que se siente completamente intimidado por una mujer que cree que está fuera de su liga. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que me vuelva a hablar? Yo le hablo todos los días. No soy intocable. Tampoco soy de otro mundo. Ojalá, pero sí. Irene, dejémoslo ahí. ¿Qué dejemos ahí? Usted se va a casar con el ingeniero Zapiola, Menéndez Urtubey y Martínez Becar no para. ¿No estará celoso? No, por Dios. Que sean felices y que coman perdices. ¿Algo para objetar? No, nada. Dele, objete. Desde un principio, como decíamos, son de distintas sociedades. ¿Cómo se leen? Amor prohibido. Incluso se los hacen ver muchas veces. Hay una parte donde se confrontan con un viejo rival del trabajo y le dice, oye, ella es intocable, ella es de familia rica, tú no eres nadie, vos no sos nadie, Esposito. Sos nada, sí, claro. Y él se lo cree, pero también afecta la manera en que se le acerca y ella le dice, ¿cuándo me vas a hablar? Claro. ¿No? Eso te habla mucho de las trabas que muchas veces los hombres se ponen para ser felices. Sí, totalmente. Y bueno,
el final no lo vamos a contar porque queremos que veas esta verdadera joya. Es increíble. Pero el final de verdad es maravilloso, es increíble. Ojo, también difiere un poco de la novela. Vamos, hay detalles que no son exactamente iguales. Sin embargo, me parece que la adaptación cinematográfica te genera más emoción, ¿sabes? En torno a ese final. Construyen muy bien la tensión. Cuando atas todos los cabos desde que dijeron los personajes hace 25 años, con lo que acaba de aprender hace 5 minutos, ¿no? Es así de... Exacto, creo que... Y además, ¿sabes qué pasa? Que a mí me recuerda muchísimo, ya sabes, estos libros así como de descubre tu misterio, ¿no? O sea, sabes, como de las pistas. Tú como espectador te sientes partícipe. Tú como espectador te vas dando cuenta junto con el personaje. Y es maravillosa esa sensación de decir, ¡ah! ¡Claro! Por supuesto, es que habían hecho esto y entonces ahora... Y cuando el personaje principal se da cuenta de todo lo que está pasando en realidad, tú también como espectador, y es una sensación muy, 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 muy agradable. Sí, porque estaban todos los elementos ahí. Estaba todo puesto, nunca te ocultaron nada, simplemente no lo acomodaron en el orden que tú creías que era el pertinente. Entonces dices, toda la película te deja con una sensación de, aquí falta algo, siento que algo no está cuadrando, y cuando cuadra al final... Es como un rompecabezas que ya, se arma. Sí, pero que también le sirve a nuestro protagonista para encontrar cierto balance a ese desequilibrio personal que había tenido, claro, ¿no? Le da una oportunidad de cierre. Sí, una oportunidad de cierre ante aquella causa que tanto le afectó en su vida completamente. También en entender que su vida personal tenía que evolucionar y que él tenía que dar ese paso para hacer que sucedieran las cosas. Y también esta necesidad de crear algo, ¿no? Porque obviamente él está escribiendo una novela acerca de estos hechos. Y bueno, pues de saber que puede lograr lo que él quiera siempre y cuando tiene que avanzar. Tiene que dejar de estar en el pasado y dejar de anquilosarse algo que ya no va a poder cambiar. Como el personaje de su jefa le dijo en algún momento, ¿no? Yo miro para adelante porque el pasado no es mi jurisdicción. Me declaro incompetente. Totalmente. Bueno, pues esta película, además de ser maravillosa, también ha sido muy reconocida. Y yo creo que no hay reconocimiento más grande que él. Obviamente estuvo en muchísimos festivales. Bueno, incluso en el Ariel aquí ganó como mejor película iberoamericana. Pero estuvo en los Goya y estuvo en una cantidad de festivales impresionantes. Pero pues creo, o sea, sin lugar a dudas, aunque sabemos el valor que a veces puede no ser tan importante, pero sí relevante en cuestión de prestigio, de el haber ganado el Oscar. Sí, el haber ganado el de mejor película extranjera, el segundo Oscar para Argentina, y haber lanzado internacionalmente a Campanella, el haberle dado ese impulso que requería. Y quién mejor que Quentin Tarantino y Pedro Almodóvar para que te entreguen el Oscar. Ya sé, fue una presentación un poco extraña, la verdad, sí, porque aparte como que los dos son como muy outsiders, sí, de la academia, entonces se notaban como un poco incómodos. Pedro intentando hablar en inglés y haciendo chistes que no le salían muy bien. Quentin intentando pronunciar en español las películas, ¿no? Porque él hizo los voiceovers, ¿no? Que dice, The secret in her eyes, el secreto de sus ojos. Así es. Y bueno, obviamente quien ya los da por ganadores, pues es Almodóvar. Y ver a Campanella tan emocionado en su discurso, sin saber realmente muy bien qué decir, incluso diciendo, hey, esperen, en inglés es más difícil, porque ¿no? Tienes que pensarlo. Tengo que pensarlo 2 veces, ¿no? Tristemente no estuvieron presentes ni Darín, ni Soledad. Ojo, Darín es como muy anti-Hollywood, O sea, él como que nunca le ha fascinado esta idea de, pues,
tengo que hacer, o sea, solo para hacer carrera internacional tengo que estar en Hollywood, pues no. Ha hecho una cantidad enorme de entrevistas en las cuales deja muy claro su punto. Y bueno, pues es un momento bonito. Está Franchella sí está presente y con una sonrisota de oreja a oreja. Sí, Franchella donde lo inviten, ¿eh? Sí, él donde lo inviten. Y bueno, incluso también veíamos que Sacheri, el autor, decía que, bueno, pues el Oscar lo tiene Campanella, ¿no? Uh-huh. O sea, todos le lo ganaron, pero pues lo tiene Campanella. Sí, porque era productor y director, ¿no? Entonces... Así es. Y desafortunadamente, y creo que este es el punto más triste de esta historia, de esta película, es que Hollywood intentó arreglar lo que no estaba roto, como siempre, ¿no? Intentó hacer un remake. Sí, en esta gran tradición de Hollywood de si es una película en otro idioma no la quiero hacerla uh-huh. en inglés para que la entiendan y de una vez ponla en Nueva York, de una vez ponla... Sí, y vamos a darle 1001 Oscars, ¿no? Uh-huh. En este caso, hicieron un remake en 2015 que se llama tal cual The Secret in Their Eyes. Aquí, obviamente, le pusieron Secretos de una Obsesión porque no le podían poner el secreto de sus ojos. Está protagonizada por Chiwetel Ejiofor en el papel del que sea Darín, uh-huh. Nicole Kidman y Julia Roberts. Que Julia Roberts era como Franchella, déjame te digo. De hecho, hasta Franchella hace como la broma de que claro, sí, me parezco a Julia. No, era una mezcolanza espantosa. No respetaron absolutamente nada de la esencia de la película. Se tomaron un chorro de libertades que nada que ver. No, todo mal. Sí, le cambian cosas, creen que mientras respetes el giro y el final ya la armas. Y entonces le cambian la época, le cambian el orden o la relación uh-huh. entre la víctima y el victimario. En ese momento dices, ¿qué tan necesario es? Es que era totalmente innecesario. Y mira que eran nombres grandes, muy pesados en Hollywood, que todo el mundo pensaba por lo menos un thriller pasable. Sí, pues tienes a 3 ganadoras del Oscar en los papeles protagónicos. Dices, oye, pues al menos vamos a aprovecharlo y no. Te digo, mínimamente pasable, pero Dios mío de mi vida, era una cosa de verdad de pena ajena. Ahorita que estábamos investigando encontré una nota del Clarín que dice, el infame remake del Secreto de tus ojos. Pues es que sí, es de verdad muy triste, ¿no? Creo que esto te habla de cómo la industria cinematográfica y particularmente Hollywood canibaliza, ¿no? Estas grandes ideas, estos grandes proyectos, estos proyectos que tienen tanto corazón y que en sus versiones originales son de verdad entrañables y los convierte en algo completamente desechable muchas veces, completamente olvidable y que eran totalmente innecesarios. Además de que no es solamente la historia, a nivel estético El Secreto de tus Ojos es perfecto, no solamente por el plano secuencia del estadio que decíamos, hay escenas como la del tren, no diré más, pero es de las mejores escenas de gente corriendo junto a un tren que he visto en mi vida. Es hermosísima. Es hermosa de principio a fin y te hace rutear por quienes participan en ella, te hace resquebrajarte de dolor. Creo que es eso. El Secreto de tus Ojos tiene esa cualidad de tocar fibras muy sensibles, de que inevitablemente algo de la historia, algo de la relación de los personajes te va a resonar. Sí. Lo que decíamos, ¿no? Ya fuera el amor profundo, inocente y casi pueril de ese marido por esa mujer que falleció, el amor imposible de un esposito contra Irene, la niña bien que estaba totalmente fuera de su alcance, la amistad honesta, totalmente incondicional hasta sus últimas consecuencias de los personajes de Darín y de Franchella. ¿Sos Espósito o no sos Espósito? Soy yo. O ese reconocimiento en otra persona del personaje de Espósito contra el esposo, ¿no? de la chica,
siempre vas a encontrar algo, un punto de identificación, algo que te haga, que te resuene. Sí, y a nivel de contexto también te dice mucho de la historia argentina, te habla mucho del el gobierno de Isabelita Perón, de la amenaza de los militares que después tomaron el poder, de las fallas del sistema judicial, qué pasa cuando, incluso teniendo la verdad y la justicia de tu lado, el sistema no te va a hacer justicia, el sistema no te va a cumplir. ¿Qué es lo que te orilla a hacer, no? ¿Qué pasa cuando estás en la tercera edad y dices, esto es lo que pude haber hecho en mi vida y no lo hice? ¿Cómo lo abordas, no? Sí, es un retrato muy humano, me parece, de muchas emociones y de muchos momentos que sin duda tienes que ver, tienes que experimentar, tienes que vivir. Y de verdad me encantaría escucharte, me encantaría saber qué opinas, me encantaría que vieras esta película y me cuentes a ti qué te pareció. Y ya saben, si la quieren ver, está en Star Plus. Ahí, si ya tienen esta cuenta Star o la de Disney Plus, dense una oportunidad para ver la versión original de El secreto de sus ojos. Y no vean el remake, nunca, por favor. Espero, creo que ni está, pero bueno. Pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar con nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales como @chismaretro. A mí me puedes encontrar como @adri_gregorio. Y a mí como Armando-MKT. Te esperamos en un próximo episodio. Gracias por estar. Bye. Va a ser complicado. No me importa. Mi podcast pertenece a la red de podcast de Generación FM. Te invito a escuchar este podcast todos los jueves a las 12 horas, hora Cancún, en www.generacionfm.com. También estamos en TuneIn. Búscanos como Generación FM y dale like al corazón. Únete a las redes sociales de Generación FM. Nos encuentras en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Generación FM. Coméntanos qué te parece nuestro contenido. Gracias por escuchar Chisma Retro. Disponible en todas las plataformas de podcast. Sígueme en @adri_gregorio y @chisma retro.